Hoy presentamos Elula, la última contienda. El viaje de María a la Tierra del Sur aún continúa. Los tres amigos están ahora en una selva donde enormes plantas crecen día a día. ¿Cuándo llegaremos al final de esta selva? Sí, ya estoy cansado de tener los pies empantanados. ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Miren! ¡Es la Tierra del Sur! ¡Es cierto! ¡Esta tiene que ser la Tierra del Sur! ¡La Tierra del Sur! ¡Ay, la Tierra del Sur! ¡Bravo! ¡Llegamos! ¡Llegamos a la Tierra del Sur! ¡Esta es la Tierra del Sur! Todo resplandece con 7 colores. Las flores, las piedras, los ríos, todo tiene 7 colores. ¡Fantástico! ¡Ay, por fin! Pero me pregunto si alguien vivirá aquí porque no veo ningún ser viviente. Sí, es verdad. ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¡Hola! Entonces no hay nadie a quien le podamos preguntar el camino al castillo del Príncipe Cristal. Tomemos un descanso y luego saldremos a buscarlo. No tenemos que preocuparnos, ya estamos aquí. Cierto, ya estamos aquí. Nuestro viaje por fin va a terminar. Oigan, esos extraños gigantes están sentados en nuestra mesa. ¿Qué vamos a hacer? Espera, eso no son gigantes. Sí, son muy pequeños para ser gigantes. Pero de todos modos, no podemos hacer uso de nuestra mesa y ya es casi la hora del té. Yo no quiero quedarme sin tomar té. Oigan, tengo una idea. Eso es, vamos. ¿Qué están haciendo? Ustedes deben estar bajo el control de Sobil. Les exigimos que nos devuelvan nuestra mesa. ¿Su mesa? Sí, la misma mesa sobre la que están sentados. Así que estamos sentados sobre su mesa. Sí, yo soy la simpática mesa de los pequeños hobbits. Ay, pero si es una tortuga y no una roca. No teníamos idea. ¿Eso quiere decir que ustedes no estaban intentando robar nuestra mesa? No, ¿por qué querríamos hacer tal cosa? ¡Oigan! Bien, creo que cometimos un error al confundirlos. Quisiéramos invitarlos a nuestra fiesta para enmendarlo. ¿Estamos perdonados? ¡Claro que sí, por supuesto! Está bien, pero antes creo que deben soltar estas cuerdas. Parece que María se salió con la suya y finalmente llegó a la Tierra del Sur. Eso parece, Amelula. Esos pilluelos son unos descarados, ¿eh? ¡Silencio! ¿Quién crees que es el responsable de esto? Eres un bueno para nada. Lo lamento mucho, Amelula, pero sé que esta vez nada podrá evitar que pueda vencer a María y a sus secuaces. Sí. Si fueras capaz de hacer tal cosa, esos atrevidos no habrían llegado tan lejos. Lo único que quiero que hagas ahora es retrasar la llegada de María al castillo de cristal. Eso es todo. ¿Qué es lo que quieres decir? ¡Silencio! ¡Idiota! Nada tienes que saber de mis planes. Y ahora, largo de aquí. Sí, amiga. Me parece que ha llegado el momento de utilizar la magia prohibida. Cristal negro absorbe cientos de pesadillas para que el poder de la maldad se haga más fuerte.
absorbe todos los sueños terribles de la Madre de María, poderoso cristal negro. Me sorprendí tanto que no entendí nada. Sí, lo lamentamos mucho. Nosotros también lamentamos haberlo sorprendido como lo hicimos. De haber sabido que son huéspedes del Príncipe Cristal, no habríamos hecho lo que hicimos. Lo habríamos recibido de otro modo. ¿En realidad saben dónde está el castillo de cristal? Claro que sí. Escucha, nosotros los hobbits hemos vivido bajo la protección del castillo de cristal desde tiempos remotos. Ha sido así desde los tiempos de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. ¿De veras? Su mundo es muy agradable. Y la comida también es deliciosa. Siempre serán bienvenidos aquí. Nos gustaría llevarlos al castillo de cristal en nuestros carruajes. ¿Y dónde tienen esos carruajes? Aquí mismo hay uno. Y hay otro más aquí. ¿Qué? ¿Ustedes dijeron que esta era su mesa? Ahora es una mesa, pero esta tortuga arcoíris puede transformarse en todo aquello que queramos. Con gusto le serviré de carruaje. Creo que iríamos más a prisa a pie que de este modo. Eso es lo más amable que puedes decir, Genaro. Además, aquí se va muy cómodamente. Muchas gracias, señor Tortuga. ¡Sapos! ¿Qué es eso? Es muy extraño. Se supone que todas las aves en esta tierra deben tener 7 colores. ¿Y qué le sucedió a esa? Caramelos, esto es sospechoso. Voy a ir a averiguar. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, Meloso! Si se trata de un enemigo, lo enfrentaremos con un tanque. ¿Acaso tienen un tanque? ¿Acaso no lo ves? Es este. Esta sería la primera vez que me transformaría en tanque, pero lo intentaré. ¡Espera! Justamente lo que sospechaba. Nos encontramos de nuevo, duende azucarado. Esta vez acabaré contigo, caramelito. ¿Eso crees? ¡Meloso! ¡Zapatos rojos, por favor! María, tenemos que huir, es obvio. ¡No los dejaré ir! ¡Acaben con ellos, mis fieles avecillas! ¡Esos tontos serán un buen manjar para ustedes! ¡Vamos! ¡Disparen al blanco! No nos vencerás. Los hobbits luchamos valientemente cuando se trata de nuestros amigos. ¡Qué hobbits tan pesados! ¡Los acabaré! Pueden disparar cuanto quieran. ¡Eres despreciable! No te preocupes por nosotros, solo dispárale. No, no lo haremos. Tienes que dejarlos ir, Sóbilo. María, si te rindes, dejaré a tus amigos en libertad. Pero si no lo haces... No lo escuches, María. Se aprovecha de la situación. Meloso tiene razón. No te rindas. Tienes que luchar. ¡Son unos impertinentes! ¡Detente! ¡Los acabaré!
Almendrita. Amigo Hobbit. Cinta, ¿qué debo hacer? ¡Eso es! Tengo una gran idea. Señores Tortuga, por favor. Muy bien, todos arriba. ¡Vamos, deprisa! ¡Todos adentro! ¡Cuervos! ¡Qué mosca tan irritante! ¡No puedo soportarla más! ¡Ahora! ¡Pero si es él! ¡El señor Golondrina! María, tenía la certeza de que nos volveríamos a encontrar. Gracias, señor Golondrina. ¡Tontos! ¡Ahora! ¿Quién eres tú? ¡Ah! No puedo ver quién eres, pero eso me importa muy poco. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¡Sapos! ¡Acabó con Sobil! ¿Quién era ese? El príncipe sombra es una de las sombras combatientes que protegen el castillo de cristal. ¿Sombras? Sí, esa era la sombra del príncipe cristal. Puede actuar independientemente del príncipe. El príncipe sombra también me ayudó en una oportunidad. De cualquier forma, me siento contenta de saber que está bien. Pero, ¿dónde está María? Ay. Oh, no. Pendiente, por favor, ayuda a los pequeños hobbits. ¡Ha vuelto a la vida! No fue nada. Oigan, ¿qué les parece si ahora vamos juntos al castillo del príncipe cristal? ¡Hola, María! Ya estamos por llegar. ¿Ese es el castillo de cristal? ¡Es hermoso! Así que tú eres María. Sí. Y yo supongo que tú eres el príncipe cristal, ¿no es así? Sí, así es. Me alegra mucho conocerte, príncipe. Desde el principio supe que podrías llegar hasta aquí, María. Muchísimas gracias, príncipe cristal. Ven, el hada Flora te ha estado esperando. Entremos al castillo. ¿Qué? ¿El hada Flora? Querida hada Flora. María, Meloso y Genaro,
Los felicito a los tres. Finalmente lograron llegar al castillo. Muchas gracias. Siempre viajé en compañía de Meloso y de Genaro, sabiendo que seríamos capaces de llegar. Sí, Meloso y Genaro, gracias por haber protegido a María de los peligros. ¡Qué gran honor! ¡Un gran honor! Bien, ahora que has llegado al final de tu travesía, puedes preguntarle al príncipe Cristal cómo puedes hacer para regresar con tu mamá, María. ¿Sí? Ahora, María, ven conmigo. Lo haré. Finalmente podré regresar con mi mamá. ¿Qué es eso? No puedes hacer todo aquello que deseas. Elula. Flora, ¿cuándo dejarás de ayudar a la tonta de María? Elula, quiero que sepas que María tiene un corazón muy amable y tienes que dejarla regresar al mundo real. María es una niña mala. No tiene buen corazón. Es solo una hipócrita. Tienes una mente muy negra, Elula. Y bien, Flora, tú debes saber de qué se trata esto, ¿no es así? Por todas las hadas, eso es magia prohibida. Sí, así es. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Acaso quieres destruir este mundo, Elula? No te permitiré hacer tal cosa. Me simplificas las cosas, Flora. Aquí serás fácil presa de la magia prohibida. ¡Elula, detente, detente, detente! Bienvenida al mundo de las pesadillas. ¿Qué le sucedió al hada Flora? ¡El hada Flora ha desaparecido! ¡No puedo creerlo! ¡Hada Flora, Hada Flora! ¡Qué hobbits tan molestos! Ahora verán esos tontos. ¡Oh, no, los hobbits! ¿Qué le ha sucedido a los hobbits? Esa es la magia prohibida y con ella puedo transformar este mundo en una terrible pesadilla. ¿Qué? ¿Hacer que todo se convierta en pesadilla? Ya entiendo, es por eso que el hada Flora desapareció. Así es. Y ahora, observe. Príncipe Cristal, por favor, acaba con el Lula. María, no puedo hacerlo. No tengo poder contra ella. ¿Qué? Pero, ¿cómo es posible? Es la verdad. No hay nada que pueda hacer. Pero no entiendo. María, ya has comprendido que ni la tonta de Flora ni el aburrido príncipe Cristal tienen poder para ayudarte. Lo que te convenía desde un principio, niña, era hacer amistad conmigo. No te permitiré hacer nada de lo que pretendes, bruja. Así que ahora insistes en ser una niña insolente. Pues te convertiré en un ser más humilde y obediente. ¡Ahí vienen esos demonios! ¡Esos eran nuestros amigos! ¿Qué les sucedió? ¡Cuidado! ¡Príncipe Cristal! Vengan por aquí, deprisa. ¿Vas a ayudarnos? Pueden salir de aquí por esa puerta. ¿Así que esa es una salida? ¿Vendrás con nosotros, príncipe? No, tienen que ir solos. ¿Pero por qué?
Cuídate mucho, príncipe. ¡Ay, gracias, príncipe! ¡Adiós! ¡Qué puerta tan pesada! ¿Pero qué es esto? Me parece haberles dicho que era inútil que tratasen de escapar de mí. Voy a darles la oportunidad de que sean testigos de cómo cambiar este mundo en pesadillas. ¡Ah, príncipe Cristal! ¡Espera, príncipe! ¿Acaso no eres nuestro amigo, príncipe Cristal? ¿Por qué nos hiciste caer en una trampa como esta? Príncipe, por favor, sácanos de aquí. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¿Acaso este mundo será convertido en pesadilla con María y los otros en él? ¿Será este realmente el triunfo de la malvada Elula? ¿Podrá María ver de nuevo a su madre? María, nunca te rindas.